Bueno, bueno chicos, hoy vamos a empezar con una nueva unidad. Nosotros le llamamos la superunidad, a la unidad 4 del programa, porque tiene temas que son importantes, muy complejos en algunos casos, y además ayudan a poder tener una misión global a partir de muchos conceptos, categorías, elementos que utilizan habitualmente los grandes medios de información, en especial de la economía convencional, pero también todo lo que nosotros conocemos de la realidad, utilizando estos conceptos indicadores que vamos a ver en la unidad 4. Hoy vamos a hablar de la unidad 4.1 con Rubito, que es qué pasa cuando en el esquema inicial, que trata de explicar cómo funciona un sistema económico capitalista, qué pasa con la intervención del Estado. Eh, digamos, qué visión, qué mirada vamos a dar los dos y en especial no solamente cómo el Estado interfiere, interviene, regula, sino bueno, cómo también es un espacio de disputa justamente porque el Estado cambia, modifica y ayuda o beneficia o perjudica a determinados sectores. Entonces, esto es un tema de una enorme vigencia, así que bueno, me parece que es importante que ustedes, además de escuchar, que participen, manden opiniones, consultas y como siempre, ¿no? Profundicen con la lectura de la bibliografía que nosotros recomendamos como básica en el programa. Eh, por último, bueno, les recuerdo que el sábado vamos a tener un contacto directo para aquellos que quieran hacer preguntas a partir de las 10:30 de la mañana. Bueno, ¿qué es todo el Estado en la economía? El Estado vendría a actuar dentro de lo que nosotros entendimos como la lógica de funcionamiento de una economía capitalista. Quienes intervienen en la actividad económica para generar un bien o un servicio tienen un objetivo que es siempre obtener la máxima ganancia. Están sujetos a la regla de la competencia, ¿no? Sobrevive el más competitivo, el que no es competitivo desaparece. Y para eso busca la máxima ganancia, para después poder invertir, ser más competitivo y seguir ganando. En cambio, cuando el Estado, vamos a ver, cuando interviene dentro del sistema económico, la economía capitalista, no necesariamente va a estar regido, conducido en sus actividades a partir de la búsqueda de la máxima ganancia con estas lógicas, sino que vamos a entender de otra manera el Estado como la organización que se da a una sociedad y que supuestamente estaría para defender los intereses del conjunto. Eso es lo que vamos también a poner un poco en duda, ¿no? Pero lo que es la economía convencional, el Estado, cuando interviene en la economía, obviamente lo hace en defensa del interés común de todos los integrantes de una sociedad. Nosotros decimos, bueno, el Estado y el capitalismo porque lo que analizamos es la economía donde nosotros vivimos, ¿no es cierto?, que es el capitalismo. Y acá hay una primera aclaración, y es que nosotros no vemos como correcto que a veces se plantea como una dicotomía, una gran contradicción de que el Estado tenga que intervenir o no en la economía. O sea, el gran debate es si el Estado interviene o no. En realidad nosotros vamos a estar al margen de ese debate diciendo que no, el Estado siempre interviene en una economía capitalista. El capitalismo es imposible que funcione si no estuviera el Estado, inclusive el Estado es previo a la conformación del capitalismo. El Estado fue uno de los elementos fundantes del capitalismo que ayudó con su actividad a crear los mercados, a garantizar la propiedad privada y los espacios que hicieron posible institucionalmente el funcionamiento del mercado y del sistema. Entonces, el Estado siempre está en el capitalismo. Lo que sucede es que el Estado puede adoptar distintas modalidades en cuanto a cómo interviene esa dinámica económica que nosotros hemos venido conversando hasta ahora, ¿no? Sobre respecto de si el Estado tiene que intervenir más o menos, sí, vamos a ver que existen distintas teorías. Básicamente vamos a mencionar aquellos que dicen que lo que se llama más liberal, o sea que los que plantean que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y dejar que la fuerza de mercado por sí sola van a regular las condiciones básicas de saber cómo se orientan las decisiones para saber qué producir, y van a los mercados, como nosotros hemos visto cuando hablamos de mercado de competencia perfecta, los mercados supuestamente van a hacer una correcta distribución de la riqueza. Por lo tanto, si los mercados garantizan buena, correcta asignación de recursos,
un aceptar la distribución de la riqueza, para los partidarios de esta teoría liberal, el Estado no debe intervenir más que para garantizar que eso funcione bien. Es decir, lo que se llaman las funciones del Estado gendarme, llamado así, porque garantizar la defensa, la seguridad y la justicia, pero para nada intervenir en actividades concretas de la economía. Yo lo que les decía es que el capitalismo se basa, como una de las características esenciales, en que existe la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que todos aquellos medios que son necesarios para llevar a cabo el proceso productivo son de propiedad de una parte de la sociedad. Tiene una propiedad privada, ¿no? La otra parte, como no tiene medio de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo. Ahora, ¿por qué los trabajadores van a aceptar tener que vender su fuerza de trabajo y tener que prescindir de parte de ese trabajo que se genera, que va a ser la ganancia empresaria? ¿Por qué? Porque van a respetar al empresario que se apodere del medio de producción, y porque el Estado es el que garantiza eso. El Estado garantiza nada más y nada menos que la esencia del capitalismo, que es la propiedad privada. Entonces no hay una contradicción entre Estado y capitalismo, sino que depende de qué funciones cumple. Nosotros habíamos visto que a su vez en la economía se forman, en la economía capitalista, según el lugar que ocupa cada uno, distintas clases sociales, fracciones de clases, sectores de clases, es decir, los trabajadores, empresarios, dentro de los empresarios pequeños, medianos, grandes, los trabajadores calificados, no calificados, dentro de los sectores puede ser empresario de un sector, de banquero, del campo, de la industria, y cada uno de esos sectores normalmente se juntan para hacer fuerza, para mejorar sus condiciones competitivas, y además pelean para poder llegar a condicionar al Estado para que tome decisiones en su beneficio, ¿no? Entonces, el Estado acá nosotros lo vamos a ver no como algo estático, sino como, bueno, que va a ir modificándose y que hay que analizarlo siempre en función de qué es lo que hace. Es decir, quienes están en el Estado, los que se supone detentan el poder político, llegan ahí y siempre van a pregonar que ellos gobiernan en beneficio de todos, que todo lo que hacen lo hacen por el bien común. Lo que nosotros vamos a ver es que, más allá de que todos van a tratar de legitimarse diciendo que lo hacen por el bienestar general, la única forma de saber si lo hacen o no así es analizando la forma en que el Estado interviene. Por eso es que nosotros vamos a entrar a ver cuáles son las formas de participación del Estado en la economía. Entonces, como una pequeña introducción decíamos, están los partidarios de que el Estado intervenga, pero lo menos posible, para garantizar que funcione bien esta economía capitalista, y están aquellos que también defienden este sistema capitalista, este orden social, pero dicen que el mercado no garantiza de que funcione bien, que existen déficits, que existen males, que deben corregirse para que funcione mejor este sistema. Y a partir de eso, reconocen la necesidad de que el Estado debe intervenir más en la economía, no solo en las funciones del Estado gendarme, sino también en aquellas funciones que buscan regular aquellas actividades que pueden estar desequilibradas, porque para haber sectores de poder muy importantes que se imponen por encima del interés general, o por llevar a cabo ciertas actividades que no tienen interés del sector privado, o porque son estratégicas y son muy importantes, debe hacerle el Estado, o por generar condiciones para que no haya grandes desigualdades sociales. Entonces, ahí hay un sector dentro de la teoría de la economía convencional que asegura que todos los males que puede generar el mercado dentro de este sistema se pueden corregir con una mayor intervención del Estado. Como una pequeña introducción, no sé si mi colega por ahí quiere agregar algo más antes de pasar a un punto sobre las formas en que el Estado participa activa, cómo se pueden definir o cómo se puede mirar esas múltiples formas de intervención del Estado. Me parece que quedó muy claro, Luis. Me parece que es la introducción correcta que da cuenta un poco a partir de tu exposición de las distintas visiones que tienen los economistas o la clase política sobre el rol del Estado. Es decir, hoy a nadie en su sano juicio, ni siquiera a un lunático económico como Milei,
se le ocurriría prescindir absolutamente del Estado. En todo caso, lo que dicen ellos, digamos, los sectores más conservadores y más liberales o más antiestado, es que el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible, es decir, cumplir ese rol decimonónico, porque fue prácticamente con las ideas del siglo XIX que se tiene muy en claro esta función del Estado gendarme, es decir, vinculado o emparentado con el laissez-faire, laissez-passer, es decir, el Estado debía dejar hacer, debía dejar jugar libremente a las fuerzas del mercado que siempre en ese juego armónico y libre iban a estar siempre en equilibrio, por supuesto. Eso fue quedando con el devenir demostrado que esto no es así porque, digamos, a medida que se fue perdiendo ese halo, esa impronta de libre mercado, de un capitalismo libre mercadista, y se pasó a un premonopólico o monopólico, es decir, donde ya empiezan muy pocos a dominar las relaciones comerciales, quedó claro que si el Estado no interviniera, estaríamos alimentando por la propia dinámica intrínseca del capitalismo, estaríamos alimentando una suerte de darwinismo social, donde quedarían en términos de especies, si los sectores económicos, los sectores consumidores fueran especies, quedarían las empresas más grandes y quedarían dentro del mundo consumidor todos aquellos que tuvieran ingresos como para cubrir sus necesidades, curarse, educarse y tener seguridad incluso. Entonces, como esto está demostrado que no es así, hoy creo que todos los sectores aceptan que el Estado tiene participación. La diferencia está en qué rol le asigna cada uno al Estado. Entonces vamos a tener desde las posiciones de un Estado minimalista, aquel que solo garantiza que las fuerzas del mercado actúan libremente, sobre todo lo que ellos llaman en las funciones básicas, que es educación, que es seguridad, que es salud y administración de justicia. Todo lo demás, sobre todo aquello que tiene que ver con la dinámica económica, con el intercambio de bienes y servicios, con lo que se produce, se ofrece, se demanda, se compra, eso hay que garantizarle desde el Estado que haya plena libertad para que los puntos de equilibrios se alcancen en una forma, dicen ellos, libre y sin ninguna mano, sin ninguna intervención estatal, porque dicen también que cada vez que el Estado intervenía, distorsiona, cuando hoy vemos que en realidad cuando el Estado es un Estado bobo, que no interviene, o como bien dijo Luis, interviene, pero interviene a favor del capital concentrado, vemos ahí sí que los resultados son precisamente no muy satisfactorios. Yo creo que dicho esto, podemos empezar ya a desarrollar los puntos que tienen que ver con las funciones típicas, al menos de la perspectiva de Cibot y Sierra, que cumple el sector público, es decir, el Estado. Sí, bien, Rubito. Dos últimos comentarios que ustedes lo van a ver mejor, más en detalle en la bibliografía. Por un lado, Castigliese, cuando hablan de las causas que llevan a que el Estado interviene, estamos hablando siempre del capitalismo. El Estado históricamente, en especial en el siglo XX, fue aumentando su participación más allá de lo que decía la teoría liberal, en especial después de la llamada crisis del 30, donde el derrumbe del sistema llevó a la necesidad imperiosa de que el Estado intervenga para justamente garantizar el salvataje del sistema. Y a partir de ahí empezó lo que se llamó el Estado del Bienestar, el Estado keynesiano, la época gloriosa que le llaman algunos del capitalismo, 50 años donde hubo no solamente una gran intervención del Estado, sino un notable crecimiento y además un efecto derrame significativo hacia un sector de la población. O sea, el Estado intervino para garantizar que hubiera más mercado para las empresas, para que de esa manera todo el proceso de acumulación y de inversiones tenga una salida en una demanda adecuada. Entonces el Estado fue garantizando a través de la necesidad, ¿no?, de regular las crisis, de mejorar las condiciones sociales, pero en definitiva de fortalecer el propio
sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo que se vio y lo que dicen estos autores, que yo les cito, Capriles, es que haciendo una comparación internacional se ve que en aquellos países que llegaron a mejores niveles de consumo y mejores niveles, en cierta manera, de la inclusión social, los llamados, entre comillas, países desarrollados, eran aquellos países de capitalismo donde más interviene el Estado. Y en aquellos países más atrasados del mundo era donde se daba una mínima intervención del Estado, en todo caso lo que se llama el Estado gendarme. O sea que en esa dicotomía entre más o menos Estado, la realidad lo que decía era que para que mejoren las condiciones en general de una sociedad, estaba clarísimo que el Estado debía intervenir muchísimo más, avanzando en su accionar dentro de la economía. Ahora, ¿de qué forma interviene? Bueno, realiza un montón de actividades, un montón de acciones. Lo que ustedes tienen es autores que hablan de una clasificación para ver esa cantidad tan variada de actividades, cómo se pueden analizar. Entonces habla de las formas de participación del Estado en 4 acciones, las llamadas acciones de regulación, acciones de producción de bienes y servicios, acciones de acumulación y acciones del campo del financiamiento. Es nada más que a los efectos de poder ver mejor, tener una mejor radiografía de la forma en que cada Estado participa en un sistema económico, una sociedad. En las acciones de regulación, tal vez son las acciones más básicas del Estado, que son establecer normas, es decir, imponer obligatoriamente comportamiento para los agentes económicos que no involucran necesariamente movilización de recursos, sino simplemente obligar a los actores económicos a cumplir con ciertas pautas. Está determinado por la ley, por otras normas, ¿no? Acciones de regulación puede ser una ley que disponga, por ejemplo, el código de construcción urbana en un municipio, o le disponga la tasa de interés que no puede ser superior a un determinado monto. Es decir, hace una disposición normativa. En cambio, las acciones de producción de bienes y servicios son aquellas donde el Estado efectivamente participa generando un bien o un servicio que va a recibir alguien, un sector de la sociedad, y para eso sí requiere movilizar recursos para poder llevar a cabo ese proceso de producción, que lo pueda hacer en condiciones monopólicas, o sea, ser el Estado el único que lo puede realizar, o puede hacerlo en competencia con el sector privado. Eso es generar acciones que van a producir un bien o un servicio. Las acciones de acumulación son aquellas donde el Estado va a llevar a cabo actividades que van a ampliar la capacidad productiva de una economía, de un sector, que va a beneficiar al propio Estado para prestar mejores servicios, o a la comunidad, por ejemplo, construir una ruta, construir, decir, un camino, una calle, un puerto, ampliar la capacidad productiva, por ejemplo, para el sector transporte. El caso de una producción de bienes puede ser donde, estamos hablando de acumulación para el propio Estado, para la comunidad. Si es para el propio Estado, puede ser que el Estado construya, por ejemplo, más hospitales, más escuelas. ¿Por qué? Porque va a poder prestar más servicios de salud o de educación. Y finalmente, en esa clasificación que ustedes van a ver en Chivoti Sierra, que le habla de estos temas, está las acciones en el campo del financiamiento, es decir, cómo el Estado obtiene recursos para poder llevar a cabo su actividad. Y esos recursos pueden provenir de distintas vías, ¿no es cierto?, de recursos patrimoniales, o sea, el Estado vende o alquila sus bienes, o de recursos tributarios, el Estado tiene el derecho de cobrar, de obligar a los ciudadanos a pagar para poder sostener sus servicios, impuestos, tasas de contribuciones, o con préstamos o emisión monetaria. Esas son acciones del campo del financiamiento, que puede ser para llevar a cabo acciones propias que el Estado tiene que hacer, o para hacer transferencia entre sectores, cuando el Estado, por ejemplo, puede sacar con esas acciones financieras a un sector, pero para darle a otro, por ejemplo, a través de una redistribución, ya sea territorial o una redistribución generacional, por ejemplo, sacarle a los trabajadores activos para darle a los jubilados, o sacar en un territorio más próspero para transferirlo a un sector más atrasado. Entonces, estas son las acciones en el campo del financiamiento. Esto quería decir como en todo caso, introducción, antes de que entremos de lleno a hablar de las dos grandes patas que tiene el Estado para caminar, que son el gasto público y las acciones de financiamiento. No sé si mi colega
Sí, no, está perfecto. Simplemente quizás con ejemplos muy concretos se entiendan cada una de las cuatro funciones que al menos Siboti Sierra define en cabeza del Estado. Como bien dijo Luis, las acciones de regulación son normativas, es decir, es una producción de un intangible, que es una ley, es un decreto, es una resolución. Por ejemplo, y para ser muy específico y estar en contexto, estos decretos de necesidad y urgencia que acaba de producir el presidente de la Nación, precisamente para regular conductas durante la pandemia, regular la actividad financiera, comercial, de producción, de transporte durante la pandemia. Es decir, el Estado aparece interviniendo en función de regular, es decir, de habilitar, de restringir determinadas cuestiones. O cuando ustedes obtienen, por ejemplo, la habilitación municipal para funcionar como comercio, hay una acción típica de regulación, o cuando el Estado dice a partir de ahora hay estos 2.000 productos que caen bajo lo que se llama precios cuidados o precios mínimos o precios máximos. Las acciones de producción de bienes y servicios, bueno, hoy está bastante dibujado porque a partir de los 90, cuando se achicó grosera y perversamente el Estado, se perdieron muchas de esas usinas de producción donde el Estado producía determinados bienes. Bueno, hoy hay muy poco del Estado produciendo bienes. Y sí queda, por supuesto, no nos olvidemos, la producción de servicios, entiéndase como servicio, educación, salud, o sea, educación pública, salud pública, seguridad y justicia. En lo concerniente a las acciones de acumulación, bueno, cuando el Estado decide hacer una ruta, cuando el Estado decide hacer un puerto, es decir, muchas veces convergen las cuatro acciones a partir de una sola disposición del Estado. Por ejemplo, si el Estado dice, bueno, vamos a regular una determinada actividad, por ejemplo, vamos a ponerle un determinado impuesto a los combustibles, ahí está el Estado regulando, está diciendo, vamos a poner un impuesto, pero a la vez o concomitantemente se trata de una acción que tiene que ver con el campo del financiamiento, porque está disponiendo de una sobretasa, o sea, sobre una exacción legal, por supuesto, con fines públicos como es un impuesto, y quizás dicen que el producido de ese tanto por ciento sobre cada consumo de combustible tiene como destinatario la construcción de puertos, rutas y puentes. Se dan cuenta que ahí hay a su vez con la construcción de puentes, rutas y puertos una típica acción de acumulación. Parece que ahí estarían claros las cuatro funciones básicas, según Siboti Sierra, del Estado, a través de ejemplos concretos que normalmente se los pedimos en los trabajos prácticos para ver y nosotros tener como termómetro si ustedes entendieron. Dando un ejemplo, uno puede medir el entendimiento mayor o menor de los alumnos y normalmente suelen ser preguntas de exámenes, pedirles, además que definan alguna de las cuatro, que den ejemplo de todas o de alguna de las funciones que nos informa Siboti Sierra. Bien, bien, Rubito. Ahora, ahora tenemos que entrar en dos cuestiones que son básicas e importantes, un poquito más complejas, que es el gasto público. Vamos a hablar de qué es el gasto público y cómo se financia el gasto público.